Hola, bienvenidos a este video acerca de LR0. Es una técnica de análisis sintáctico en compiladores. Mi nombre es Eddie Alexander Cabrera y hoy les voy a explicar qué es LR0, cómo funciona y les mostraré un ejemplo práctico. Así que comencemos. Pero antes de empezar, LR0 es importante entender qué es el análisis sintáctico. Este es una fase en la compilación de programas en la que se verifica si el código fuente cumple con las reglas gramaticales del lenguaje de programación. En esta fase se construye una estructura de datos llamada árbol sintáctico a partir del código fuente, que posteriormente será utilizado en otras fases del proceso de compilación. Ahora, ¿cuál es el concepto de LR0? Este es un algoritmo de análisis sintáctico bottom-up, es decir, construye el árbol sintáctico desde las hojas hacia la raíz. El algoritmo utiliza una tabla llamada tabla de análisis sintáctico LR0 para guiar el proceso de construcción. Ahora, este es un caso particular de los analizadores de LR, donde el número entre paréntesis indica la cantidad de símbolos de participación que se utilizará. Ahora, ¿cómo construimos la tabla de análisis sintáctico? Bueno, para esto tenemos 4 pasos. El paso número 1 es definir la gramática. El paso número 2, calcular los conjuntos de elementos de LR. Paso número 3, crear el autómata de estados finitos. Paso número 4, construir la tabla de análisis sintáctico. Ok, ya con los pasos definidos para poder construir la tabla de análisis sintáctico, vamos a pasar a un ejemplo práctico. Bueno, aquí por ejemplo tenemos una gramática con 6 reglas de producción. Esta es la que utilizaremos para construir nuestra tabla de análisis sintáctico. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero tenemos que calcular el conjunto de elementos de LR0 y creamos el autómata de estados finitos para construir la tabla de análisis sintáctico a partir del autómata. En esto podemos ver aquí una tabla ya estructurada en la cual las filas representan los estados del autómata de estados finitos y columnas que representan los símbolos terminales y no terminales de la gramática, como el símbolo de dólar que representa el fin de la entrada. Las celdas contienen acciones que se deben realizar en cada estado y con cada símbolo. Las acciones posibles son desplazamiento o shift, indica que se debe desplazar al siguiente estado representado por S, y X, donde X es el número del estado al que se debe desplazar. Reducción o reduce indica que se debe reducir la producción actual siguiendo una regla específica, representada por Rx, donde X es el número de la regla de la gramática a aplicar. Aceptación o accept indica que la cadena de entrada ha sido aceptada y analizada correctamente de acuerdo con la gramática representada por ACC. Celda vacía indica que hay una acción válida, pero el estado actual y símbolo actual, lo que implica que la cadena de entrada no es válida según la gramática. Para poder utilizar nosotros esta tabla para seguir el análisis del algoritmo RR, primero inicializaremos la pila y la entrada, empujando el estado inicial S0 a la pila y añadiendo un símbolo de dólar al final de la cadena de entrada. Realizar operaciones de desplazamiento, reducción o aceptación según la tabla. Primero hay que observar el estado encima de la pila y el siguiente símbolo de la cadena de entrada. Buscar la acción correspondiente de la tabla. Si en esa acción de desplazamiento empuja el nuevo estado de la pila y avanza al siguiente símbolo de la cadena de entrada. Si es una acción de reducción, saca los elementos de la pila según la regla de la gramática y empuja el nuevo estado correspondiente al símbolo no terminal de la regla picada. Y por último, pues tenemos que repetir el paso de realizar las operaciones de desplazamiento, reducción o aceptación de la tabla hasta que se acepte o rechace la entrada. Si en algún momento no se encuentra alguna acción válida en la tabla, la entrada simplemente no es válida según nuestra gramática. Bueno,
Eso sería todo con lo que es el algoritmo de análisis LR0. Muchas gracias por su atención.